Hay muchas formas en las que podemos explicar nuestros resentimientos y qué vamos a hacer con ellos. Cuando yo le platiqué a mi padrino lo de la persona que le había hecho daño a mi papá, es que el compartimiento pasado les había dicho que había un achichincle de un narco que en la cárcel me decía que le iba a quitar la tienda a mi papá. O sea, no él, el narco para el que él trabajaba, del que era su guardaespaldas, y me enseñaban sus cuchillos. Ellos tenían armamento, armas de fuego, cuchillos hechos en la cárcel, cuchillos hechos afuera. Me enseñaban sus navajas, sus formas de... Eran una banda y me decían, le vamos a quitar la tienda a su papá, y todos acariciaban sus armas. Y yo tenía la convicción y el deseo de que cuando yo viera a ese reo que siempre me decía que le iban a quitar la tienda a mi papá y que le quemaron su celda, que le quemaron todas sus pertenencias pensando que él estuviera adentro, le pusieron candado a la celda y esa misma vez se lo tuvieron que llevar a una área donde no están todos los internos, sino que están internos pero que son como policías, les llaman separados, que no pueden estar con la población. Se lo llevaron para allá, fue una gran noticia de que mi papá estuviera vivo, pero nosotros nos tuvimos que ir de la casa, tuvimos que huir de nuestra propia casa pensando que nos la pueden hacer coladera. Y yo le platiqué a mi padrino, ¿sabes qué? Yo cuando él saliera yo quería matarlo, no sabía yo nada más que... Pero cuando él salió y lo vi cerca de mi casa, a mí me dio miedo y yo me acobardé. Ni pude matarlo y me quedé frustrado y cosas así, ni tenía la capacidad ni el carácter de matar a nadie. Gracias a Dios. Y aquí lo importante es que tenemos que hablar cuando alguien se nos acerca y empieza a hablar de sus resentimientos, empieza muy dolido, le damos vueltas a lo que queremos decir, después lo logramos sacar si la persona con la que platicamos nos da chance, al grado de que hasta nos terminamos como sonriendo y suspirando y sacando al dragón que traíamos dentro y después de haber como expresado un resentimiento, sentimos como una alegría de haberlo hecho, pues de haber encontrado a alguien que nos comprendiera, que nos pusiera atención y nos dejara terminar. Y lo que me sorprendió de mi padrino, les robo un minuto más, fue que me pidió que hiciéramos algo como está en el libro azul, que hasta ahora yo lo leo y lo comparto como mi padrino me atendió o me trató en aquel tiempo, y me dijo, hay que comprender por qué esta persona era así. ¿Qué vida ha de haber tenido él de chiquito? ¿Cómo lo han de haber tratado sus papás? Y si tuvo papás. Dentro de muchas cosas me enseñó a hacer una retrospección y la meditación, que él era una persona enferma, que no era que yo hubiera sido Julio, mi papá o mi papá, él era un enfermo. Me gustaría que me escribieran el número 5 si me escuchan. Y ese mismo 5 va a servir para que choquemos las palmas. Así que vengan esos 5. Muchas gracias, Román, Salvador, Ati, Josed. Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Julio y soy un miembro más de NA en proceso de recuperación. Pues el tema que nos trae hoy aquí, resentimientos. Ustedes van a creer que, bueno, desde ahí ya estoy practicando mi enfermedad cuando me pongo cuando creo que puedo ver lo que los demás van a creer. Pero creo que ya me estoy volviendo loco, sin importar que ustedes lo consideren o no lo consideren. Fíjense que sentir resentimientos puede ser algo muy nocivo, pero al mismo tiempo es nuestra base para nuestra recuperación. Así que, ¿por qué les digo que me estoy volviendo loco? Porque me siento muy feliz y muy agradecido de haber tenido los resentimientos a tope, los resentimientos a flor de piel. Y vamos a ponernos en materia.
Porque nosotros aquí en Neuróticos Anónimos, muchos de nosotros, benditos los que no, pero muchos de nosotros hemos estado en medio de la guerra espiritual, sintiendo el dolor de la agonía, con enemigos reales, e incluso con nosotros mismos como enemigo. Nosotros vamos más allá de lo que son dirigirnos a una persona y decirle: entiende, por favor, mira, esto no es así, te voy a explicar. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a enemigos reales, depredadores que disfrutan, que se llenan de hacerle daño a otra persona, de quitarle lo que es de él, ya sea su alegría, su inocencia, su espiritualidad. Nosotros vamos más allá porque no estamos en el contexto de entendernos o no con alguien. Muchos de nosotros hemos vivido un abuso real, donde las súplicas, donde el pedir consideraciones, el tratar de explicar, el decir no me molestes, no funcionó. Desde esa toma vamos a partir. Y nosotros, el programa nos invita, perdón por generalizar, el programa me invita a trabajar los resentimientos, pero a través del dolor, no a través de la actitud de sufrimiento. Cuando ya estamos cansados de estar cansados y agotados, de estar cansados de nuestra actitud, ya que nuestro orgullo nos venció, ya que hicimos todo lo posible para fortalecer nuestra autopropulsión y nuestra confianza en nosotros mismos y realmente no hemos podido, ahí es el momento donde vamos a trabajar desde el dolor. ¿Cómo que desde el dolor? Hay que diferenciar el dolor de la actitud de sufrimiento. Como les decía una vez que compartió un compañero, una mamá que espera a su hijo gustosa, que va a dar a luz, tiene mucho dolor de dar a luz a su hijo. El momento del parto puede que le dé miedo, pero es un dolor que quiere enfrentar. Y como ven, el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es elección. Entonces vamos a trabajar estos resentimientos desde el dolor. Yo sé que es difícil decir qué bien que me pasaron estos resentimientos porque ahora tengo un grupo, ahora tengo una familia, ahora tengo una vida, ahora soy como me gusta ser, ahora me he descubierto a mí mismo. Como dice nuestro programa, lo peor que te pueda pasar es que descubras quién realmente eres tú y actúes como tú, sin ser copia de nadie. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer en retrospectiva. Un trabajo de nosotros mismos. Hay una serie de acciones o de pasos que tuvimos que dar para librarnos de estos resentimientos. Y uno de ellos, todos lo sabemos, tuvimos que pedir ayuda. Tuvimos que considerar que solos no podemos, que no podíamos y que nuestra manera de vivir ya había acabado con nosotros. Nos sentíamos solos, desesperados, con miedo, con ira, con resentimientos, con ataques de pánico, con fugas que no nos gustaban, dormir mucho, trabajar mucho, beber, comer en exceso. Son cosas que a nosotros nos pasaban y que decidimos buscar ayuda.
Traíamos la ira, el enojo, la poca tolerancia. En mi caso agredía a los que más amaba. En mi caso, mi fondo fue a un lado de mi esposa y con ella me volví cruel, despiadado, agresivo y una carga para ella. Poco me faltó para que me mandaran por el camino que se va a Mario Bros. Pero llegamos a creer que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Ese poder superior al principio fue el grupo. Pero nos vamos a esforzar más al grado, en mi caso, de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Dios, me ofrezco a ti para que hagas de mí tu voluntad. Ahí sí, líbrame de mis dificultades y que mi victoria sobre ellas sea un testimonio para los que yo ayude de tu poder, de tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Me pongo en tus manos para que me libres de mis dificultades. He aceptado que ya no tengo que jugar a ser Dios, que ya no tengo que jugar a que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. He aceptado que soy un pez en el río, que no soy el dueño del río. He aceptado que hay muchas cosas con las que yo no he podido hacer nada y que solamente Dios puede y lo hará si me acerco, lo reconozco y se lo pido. Es fundamental dar este paso, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Ya lo hice con la primera obsesión que me trajo a Neuróticos Anónimos y funcionó. Lo que me derrumbó, lo que me hizo pedir ayuda, funcionó en mi caso. Me libró de esa obsesión. Me libró de esa adicción. Pero si quiero usar este mismo programa para resolver las demás dificultades de mi vida, tengo que comenzar de nuevo y con la mente abierta. Una vez de que estoy seguro de que creo en el poder superior y que lo voy a obedecer, el programa me invita a trabajar estos resentimientos haciendo una limpieza de mi casa. Una acción vigorosa. Y para mi sorpresa me regala que primero puedo comenzar con mis resentimientos. Basándome en el libro azul de Alcohólicos Anónimos, capítulo 5, ¿cómo funciona? Me llevo a la sorpresa de que hasta esté escrito que yo hable de mis resentimientos. Desde el propósito del crecimiento, tocando la piedra angular, el dolor, no el sufrimiento. Tengo que aprender a ver estos resentimientos desde otra perspectiva. Y si se quiere, con otra retrospectiva. Aprender a reflexionar qué hice bien, qué hice mal, entrar en meditación, en oración, porque voy a ver mi propia vida. ¿Es difícil? Sí. ¿Lo queremos evitar? Sí. Yo lo he evitado bastante. He sido muy capaz de trabajar mis resentimientos, pero necesitamos hacer algunos pasos para recuperarnos. Y entre ellos está hacer un inventario de mis defectos, no de los defectos de la persona que me hizo daño. Entre ellos está aceptar mis propios defectos de carácter, no aceptar los defectos del carácter de la persona que me hizo daño.
Entre ellos está pedirle a Dios humildemente que me ayude a liberarme de mis propios defectos de carácter. No a los de la persona que me hizo daño. Entonces, ¿lo de la persona que me hizo daño no importa? ¿Eso no tiene nada que ver? Vamos a entrar en materia. Yo antes les he dicho que yo por sí solo, con mi corazón, con mi inteligencia, con mi autopropulsión, con mi estudio, yo no puedo perdonar. Si me voy a impregnar, si me va a llegar la luz del perdón, de la espiritualidad, me va a llegar porque Dios así lo quiso y va a cambiar en mí ese dolor, lo va a transformar y lo va a mutar a perdón. Pero por lo pronto yo no lo puedo hacer. Pero sí es importante hablar de mis resentimientos. En este libro azul de Alcohólicos Anónimos, que es para consulta personal de los Neuróticos Anónimos, viene una forma de trabajar los resentimientos. Y dice así: estoy resentido con el señor tal. Causa, sus atenciones para con mi esposa. Causa, le fue con el chisme a mi esposa. Causa, se puede quedar con mi puesto de trabajo. Afecta mi amor propio, mis relaciones, incluyendo las personales, entre paréntesis, miedo. Nos invita este libro, el libro azul, a hacer 3 columnas. En una poner con quién estoy resentido, en otra las causas y en otra qué parte de mí es la que afecta. Ahí vienen ejemplos como que los que les dije ahorita, como con unas 3 o 4 causas, pero yo he llegado hasta poner unas 17, 20 causas con una sola persona. E incluso cuando escribo las causas, tan solamente de escribirlas me siento libre. ¿Por qué? Porque dice nuestra literatura que cuando trabajamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Eso tiene un significado espiritual, que nuestros resentimientos no anden flotando por nuestra cabeza mezclándose entre sí. Tiene un descanso, es una tarea que nosotros podemos decir de memoria todos los detalles de la gente que nos hizo daño, pero no descansas si no los escribes en una libreta. Estamos iniciando el 4º paso. No significa que escribir los resentimientos de qué desagradable, qué injusta, qué violenta, qué despreciativa fue la vida conmigo quiere decir que eso ya me recuperó. Estoy empezando mi 4º paso y tengo que trascender ese primer punto del 4º paso sin clavarme en el sufrimiento, porque hay una advertencia. Si hacemos este ejercicio de retrospectiva de nosotros mismos, pero estamos del lado temperamental, estamos del lado depresivo, pues nos vamos a dar más duro con el azote. O si hacemos este ejercicio y estamos del lado del egocentrismo, pues los que tienen la culpa son nosotros y los que deben de cambiar son nosotros y los que tienen que hacer el inventario son nosotros. Pero no era yo el que vino aquí a Neuróticos Anónimos con depresión, con ansiedad, con irritabilidad, con resentimiento, con culpa, con insomnio, con carencia, con aislamiento. No era que vine porque me quería librar de todos esos aspectos negativos y poco constructivos de la vida. No era yo el que se sentía mal. Bajo esa perspectiva quiero trabajar. Y voy a ver las cosas
acompañado de un padrino, de una persona espiritual, de una persona que sepa de esto de una manera fría, en blanco y negro, sin regatear, sin azotarme, sin minimizar, sin hacer de cuenta que no pasó nada, con la realidad. No decir, es que mis padres me dieron todo lo que pudieron y los idealizo. O los atasco en el lodo, obvio, todo mentalmente, diciendo, es que mis padres nunca me ayudaron, nunca me apoyaron, siempre me dejaron solo, yo tuve que salir adelante. O sea, en blanco y negro. Ni tengo que estar de un lado ni estar del otro, solamente tengo que observar. Y en este momento que vamos a escribir los resentimientos, al momento de hacerlos es parte de nuestro cuarto paso, pero es parte, no es nuestro cuarto paso. Y hay algunas veces que estamos escribiendo resentimientos al grado de que parece que ya no podemos escribir, cuando todavía no le agarramos el rollo a andar en la bicicleta y nos caemos. Dice uno, no, ya no quiero seguir porque me pongo mal. El miedo dice, no te atrevas a mirar aquí. El orgullo dice, no tienes que mirar aquí. Pero nosotros hemos llegado a estar cansados de estar cansados y hay un dolor que queremos enfrentar. Porque por eso pedimos ayuda. Los que les ha dolido una muela y la han dejado hasta el último momento, o los que hemos hecho eso, sabemos que pase lo que pase lo queremos enfrentar. Ya no nos importa perder la muela o que nos la arreglen, pero ya no queremos más dolor. Y este paso es el que queremos dar. Enfrentar ese dolor. A lo que yo llegué y a lo que dice el libro, que hasta donde todo mundo llega es a tener el firme convencimiento y la idea fija de que los demás son los que están equivocados, de que este mundo es cruel, que nos domina, que nos atacan, que somos sus víctimas, porque estamos haciendo este inventario de resentimientos. Pero nos invita nuestra lectura a que vayamos un poquito más profundo, más en retrospectiva, en qué participamos, cuál es nuestra responsabilidad, saber meditar, pensar y reflexionar sobre el asunto, qué hice bien y qué hice mal. A grandes rasgos, nuestras experiencias siempre cuentan de cómo estábamos, cómo estamos ahora y qué estamos haciendo para mejorar. Esos pasos de vernos a nosotros en meditación, sin estar de un lado ni del otro, son cosas que es muy difícil de lograr para las personas que no vienen a Neuróticos Anónimos, que no van a un programa de 12 pasos. Incluso es difícil de lograr para nosotros mismos. En mi caso, porque me conformo con lo bueno del programa. Pero claramente dice la literatura en el 6º paso que necesito un cierto grado de humildad para mantener mi sobriedad y para mantenerme como ustedes ven que estamos en el grupo. Pero si quiero trascender otras áreas de mi vida, otros errores, otros defectos, tengo que aumentar ese grado de humildad. No me tengo que quedar en lo bueno cuando puedo ir a lo mejor. Me gustaría compartirles. Hace poco me tocó compartir un resentimiento que yo tenía acerca de mi niñez, un miedo, un temor de que pudieran hacerle daño a mi papá. Mi papá estaba en la cárcel. Él se sabía mover en la cárcel.
Él tenía habilidades para estar en la cárcel porque pues ya llevaba, no les miento, tal vez unos 20 años en la cárcel. Duró 10 años, lo sacaron, otros 10 años, cumplió y otros 10 años y siempre cayó por el mismo delito y siempre fue repetitivo. Narcotráfico. Entonces, pues la cárcel es la cárcel y a veces hay les decía, la cárcel es la cárcel y a veces hay buenas y a veces hay malas y a veces estás abajo y otras veces muy abajo y a veces muy por encima social y económicamente hablando. En una de las veces que mi papá estaba abajo, le tocó que lo castigaran, porque ahí te pueden castigar de cualquier cosa, si le caes mal a un custodio, si te peleas, si te defiendes, si por cualquier cosa. Es un mundo de injusticia. Y en una de esas, a mi papá lo metieron castigado. Muchos de ahí, incluyendo directivos, no lo querían porque era rebelde. Había participado en unos motines y había salido sus peticiones en la televisión, había como enfrentado al sistema y desenmascarado cómo los tratan a los internos y toda la cosa. Y con el tiempo se puso en posición propicia como para una venganza y una vez lo metieron a los castigados. En esos castigados, pues ya saben, en verdad que a ellos no les da el sol. Una vez cuando fui de visita me tocó ver que una persona cumplió de salir de castigados y salió con unos lentes negros y ni aún así podía ver porque era de día y el dolor, el sol le daba un dolor así como era algo feo después de mucho tiempo haber estado totalmente en la sombra, salir en el mero solazo. Y creo que es parte de el horario en que lo sueltan, pues para que hasta el último segundo tengan un castigo. 2, 3 de la tarde. Entonces a mi papá le tocó estar ahí. Cuando lo castigaron, lo durmieron en medio de 2 edificios de internos o módulos de celdas. El asunto era que los tinacos no tenían, bueno, no es que lo durmieron, más bien ese iba a ser su lugar donde iba a estar castigado. Los tinacos no tenían agua y eran como unos 5 pisos, o sea, nada más eran 2 pisos de celdas, pero en la medida de las casas normales eran como 5 pisos porque los cerezos están altos. Entonces lo durmieron en medio de esos 2 edificios y los tinacos tenían fuga. Y en la madrugada, nosotros vivíamos en una ciudad donde hace mucho frío, a veces hela, a veces hay escarcha, muchas veces ha nevado. En la madrugada, esa fuga de agua se venía directito hacia con él y pues lo despertaba, lo mordía el hielo del agua. Y estaba enfermito y tenía tos y estaba todo flaquito y era parte de, pues de estar en la cárcel. Y eso pues a mí me daba miedos. Y este programa me dice, tenemos que escribir nuestros miedos, aunque no estén relacionados con nuestros resentimientos. Y nos tenemos que preguntar por qué los tenemos. Hacer preguntas en meditación al poder superior. Incluso orar por una dirección correcta. Cuando me tocó verlo, o nos llegó un mensaje
de que mi papá en ese momento era un reo, pues en la cárcel contaba mucho tener dinero o no para que te fuera bien o te fuera mal, pero en ese momento él no tenía dinero. Entonces ahí en el mismo lugar de castigo había un amigo, otro reo, que era muy maldito, según esto, ya estaba viejito y él actuaba siempre solo y al parecer todos lo respetaban a él y él amenazaba a mi papá que le iba a quitar la vida si no le conseguía dinero. Y una vez harto mi papá pues quiso conseguir dinero, pero pues obviamente que nosotros no le pudimos dar dinero y se enfrentó a él y le dijo pues ya mátame. En sus gritos, en su pleito, en su agonía, en su desesperación, le dijo pues ya mátame. ¿Qué quieres que haga? No tengo dinero, mátame. En su forma de decirlo, en su contexto, pero eso pasa al grado de que la gente pelea por un cigarro. Un segundo. Y mi papá libró esa situación. No sé cómo le hacía a ese señor que se podía imponer a los demás. O sea, no nomás se había agarrado de barquito a mi papá. O sea, él hacía lo que quería. Era su manera de ser. Cuando fuimos a visitarlo, no nomás yo era el único hermano, todos hubo varios que nos aventamos esa vivencia, porque hasta que no la analicemos no es experiencia, hasta que no la veamos en retrospectiva no es experiencia, es vivencia. Que por cierto les adelanto que yo soy una persona que le da mucho miedo la cárcel. Aunque fui muchos años de mi vida, tal vez 30 años, fui a visitar a mi papá. A mí me hicieron en la cárcel y nací en la cárcel y bueno, no exactamente en la cárcel, pero yo me sabía el tema. Entonces ese mismo reo, volviendo al tema, fuimos de visita y me lo encontré por un pasillo. Yo andaba ahí de vaguillo por el patio de visitas, me gustaba salirme con la pelota, a veces caminar, a veces ir a la tienda. Y me habló ese reo y sin... no me hizo nada ni nada al respecto. Me habló ese reo y sin decirme groserías, sin atacarme, sin decir malas palabras de mi papá ni nada, ese reo me dijo, dile a tu papá que me mande 5 pesos. Y yo le dije, no, no, ahorita no tiene, tratando de defender, de, de proteger a mi papá, simplemente diciéndole un cuentillo ahí de que no, ahorita no tiene, es que no hemos tenido dinero. Le di como una explicación así como desenfadada, despreocupada y me fui con la esperanza de que ya no le siguiera pidiendo dinero, pero ese preso ya andaba molestando, ya andaba rumiando, ya quería robar algo que no le correspondía. Y eso pues para mí fue de mucho miedo porque la reputación de ese señor no era poca que digamos y aparte pues eran los tiempos que uno tiene un poco de inocencia, aunque inocencia entre comillas porque yo nunca me asusté con el viejo del costal, pero teníamos un poco de miedos un poquito más avanzados. En uno de los compartimientos pasados lo que les compartí fueron cosas que me pasaban con mi papá. Por ejemplo, una vez yo iba por el baño de los hombres pegado a las canchas de fútbol y vi un hombre como picado, como 3 piquetes en la zona lumbar de la espalda con sangre, camisa, no me acuerdo qué camisa tenía, pero esa escena la vi 2 veces en los baños, un mismo modo de operar, no en el mismo tiempo, pero como que es algo que sucede y yo desde entonces traje mucho miedo
de que me pasara algo por la espalda, de que me fueran a picar o cosas así. Aprendí como un patrón de comportamiento. Era muy difícil, sucedían muchas cosas más de las que yo les pudiera platicar en un compartimiento. Pero todo eso generaba patrones de conducta en mí, mecanismos de sobrevivencia, formas de actuar en mi carácter y sobre todo defectos de carácter. Me voy a ir a cuando llegué yo al grupo de neuróticos anónimos. Llegué pidiendo ayuda. Para los que no sepan, yo busqué ayuda en Google, palabras así: ¿por qué odio a mi papá? ¿Por qué estoy enojado con mi papá? Porque yo tenía un comportamiento que cuando estaba en casa, por cualquier cosa que me hubiera ido mal, yo siempre decía: es que si mi papá no me hubiera tratado así, o sea, ya no, ya habían pasado 20 y tantos años, ya no estaba pasando eso. Mi papá solamente alguna vez fue grosero conmigo, como todos los papás que tienen sus días. Aparte el mío era renegado y aún así yo era su preferido. No te engañes, otro hermano era su preferido. Bueno, tenía la capacidad de tratarnos muy bien a todos, pero aún así yo no me llenaba. Una vez fuimos a visitarlo a la cárcel y también fue otro amigo de él, que ese amigo tenía 2 hijas. Y cuando mi papá, pues a mí y a mis hermanos casi siempre nos decía: cállense, hijos de la chingada. Puras cosillas así, ¿no? Pues mi papá es de Sinaloa y es grosero de por sí. Si no, nosotros nos enseñamos a decir muchas groserías desde niños. La clásica de: ah, cómo chingas, así, ¿no? Y más o menos así llegué al grupo. Pero después el grupo me enseñó que el programa es educativo y caritativo, que es para progresar, no para hundirme más. Y yo capté ese mensaje en mi forma de verlo. Él le dijo a las niñas, que no eran sus hijas, le dijo: ustedes son como mis hijas, yo las quiero. Tal vez mi papá le estaba haciendo barba al señor porque el señor era riquillo, tenía mucho dinero, negocios y todo, y era su amigo. Y fue la primera vez que yo tuve resentimiento, o de las primeras veces que tuve resentimiento con mi papá, como con nosotros era áspero. Nunca nos faltó nada, solamente el sentido del afecto era, era medio confuso a veces. Ráscame la cabeza, me piojito, y otras veces extremadamente de malas, o sea, ya no sabías ni qué pensar ni qué hacer. Y que le dice a las mujeres, a las niñitas: ustedes son como mis hijas. Y yo con eso me fui bien resentido para mi casa. O nos fuimos y yo me fui resentido y estaba pensando que ojalá se le queme el estéreo del carro a mi papá, que era nuevo, que por qué a nosotros nos trata así. Y aprendí ese patrón, a estarme peleando mentalmente con mi papá. Y hasta le decía a mi hermano: el que no está bien, el que anda en las drogas, el que desafió a mi mamá, el que se llevaba las pertenencias de mis hermanos, las de mi mamá no se diga, incluso tal vez también las mías. Ya después, cuando yo logré tener algo, él me decía:
tranquilo, no pasa nada, no te la tomes tan en serio. Y me hacía como que, o sea, yo no andaba en las drogas, yo estaba chiquito, pero ya tenía mucho resentimiento, nomás por haber escuchado eso. Yo nací en una temporada donde cuando salieron los tazos de Sabritas en las papitas, a mí me gustaba juntarlos y no tenía mucho dinero para comprar unas papitas, pero cuando me daban y me alcanzaban unas me las compraba. Y después me hice muy bueno para jugar tazos y a todos mis amigos les ganaba. Yo no les miento, pero tenía más de 600 o 700 tazos. Siempre fui muy acumulador para ese tipo de juegos. Y esos tazos tenían mucho valor. Yo siempre estaba practicando, disparando el tazo para ganarle a mis amigos y pegándolo de una forma, pegándolo de otra, que con cinta negra, que con pegamento, que con resistol amarillo, para que quedara duro el tazo y yo siempre ganar. Los tazos, compañeros, los que juegan los niños en la actualidad, los viejotes también los jugamos. Y si por aquí hay alguien que sabe de qué le hablo, escríbame una T para saber que estamos en los tazos. No sea perezoso. Ya me escribí yo solo para no sentirme solo. Salvador, gracias. El asunto es que mi hermanito, muy lindo él, enfadosote y todo lo que quería él se le tenía que dar porque si no lloraba y mis papás se perturbaban y estaba yo no le quería prestar mis tazos. Esos eran míos y yo me sentía propietario de ellos porque yo iba y me los ganaba. Y aparte yo andaba muy enojado con mi papá. Andaba muy desilusionado, muy enojado. Mi papá ya estaba libre y toda la cosa. Y me dice, mi hermano estaba llore, que quería mis tazos. Yo los tenía en una cajita, los más nuevos de este lado, los impecables de este lado, los impolutos de este lado. Y esta montañita es la que voy a ir a jugar con los demás. Los más jodiditos eran los que apostaba con los demás y siempre iba apartando los mejores. Y ahora con los billetes sigo haciendo lo mismo, pero ya no logro juntar tanto como los tazos. Pero me gusta ir dando los más viejitos y quedarme con los más nuevos. El asunto es que desesperó a mi papá, que le estaba llorando, papá, quiero los tazos. Y me dijo mi papá, ¿cómo chingas? Préstale los tazos. Y pues yo me sentí en aquel tiempo como sometido, como impotente, enojado, frustrado, herido y con enojo. Y le aventé los tazos a mi hermano. Y nomás se los di y ya no los quiso jugar. No le importaba jugarlos, le importaba que yo no los tuviera, como la envidia. No quiero lo que tú tienes, quiero que no lo tengas. Pero estábamos chiquitos, ni mi hermanito tenía noción, ni yo tampoco, pero ahí se estaban empezando a crear nuestros patrones, sentimientos y conductas que iban a marcar nuestra historia. Pero yo me enojé tanto, no supe capitalizar el enojo y me fui al lado autodestructivo y agarré mis tazos y sabía cómo prenderles lumbre con un solvente, no me acuerdo si era alcohol o poquita gasolina, y les prendí lumbre, ni para ti ni para mí, vámonos. Pero yo seguía enojado y enojado con mi papá. Y lo acepto que a pesar de que pues era de sus consentidos, Julio, vamos para allá, Julio, vamos para acá, vente para acá, súbete al carro, cómprate eso, bájate, o sea, era un placer andar con él, pero yo no me llenaba, yo ya tenía rasgos de que no iba a poder humano, que no iba a haber poder humano que me pudiera hacer cambiar mis juicios y actitudes. Solamente tocar fondo, pedir ayuda y pedirle un poder superior, pero ahí yo ya me fui haciendo
de mis conductas, de mis patrones. Y les dije que cuando llegué, yo tenía un modo de operar cuando llegué a Neuróticos Anónimos, que todo lo que me sucedía era culpa de mi papá. Si él no me hubiera tratado así, si él no me hubiera dicho esto. Pero de alguna manera lo superé. Por eso les digo, nosotros vamos más allá de tener una plática educada con alguien que razona. Nosotros a veces en nuestras propias experiencias nos enfrentamos con gente que no razona o que nos quiere hacer daño directo, que no le importa. Por ejemplo, yo le decía a mi papá cuando yo ya estaba grande. Él siempre andaba diciendo el día que yo me muera y el día que yo me muera. Y yo con tantas culpas con él, yo todavía no venía a Neuróticos Anónimos, pero aún así yo llorando le pedía, no diga eso, papá, me hace llorar. Yo le explicaba y le hacía la petición y le marcaba el límite, pero era como si le dijera, voy a decir que me voy a morir, y a mí eso me asustaba pues por mis culpas. Gracias a Dios, y ya estando en el programa, cuando murió mi papá, tanto él como yo teníamos nuestra relación tranquila. No porque él hubiera cooperado en que yo sanara o yo con él. A los dos la vida nos dio, a mí Neuróticos Anónimos y a él la vida. Y cuando murió él yo no sentí culpa ni sentía que había sido una injusticia de Dios ni nada. Como les digo, yo lo quise mucho, lo aprecié mucho, era mi ejemplo. Y quise medio sentir culpa cuando él murió, pero gracias a cuando él murió, por mi parte y en nuestra relación, pues quedamos en paz, quedamos tranquilos. Cuando yo le decía, es que hace mucho tiempo, por favor no diga que va a morir, eso a mí me hace mucho daño, y yo lloraba delante de él y ya estaba semejante, y él más lo decía. Después, aquí en el mismo grupo empecé a tener resentimientos con mi hermana mayor, que por metiche, que por tomar partido, que por qué le dijo a su hija que hiciera esto con mi esposa, que por qué, que por qué. Les digo, ahí en el ejemplo de las 3 columnas del libro azul vienen 3 o 4 cosas, yo le puse unos 20, 30. Y después se... Hola, hola. ¿Se abrió un micro o ya me quedan 2 minutos? A ti. Ok, ok, compañero, no se preocupe. Entonces empecé a agarrar un odio con mi hermana mayor. Se me bajó el de mi papá, hablando con mis compañeros, hablando con la tribuna, haciendo escrituras, haciendo literatura, asistiendo a las sesiones, compartiendo, yendo al servicio. Se me bajó lo de mi papá, que agarré a mi hermana mayor y le di una zarandeada y le hice su cuarto paso hasta con brillo. Pero como dice la literatura, tu cuarto paso es el que te va a recuperar, no el cuarto paso de los demás. De alguna manera nos enseña a ver cómo nosotros nos dañaron y cómo podemos detectar el daño en todas sus dimensiones que nos hicieron, para que así también yo lo pueda aplicar con las personas que yo dañé. Cuando fui hostil, cuando fui apático, cuando fui peleonero, cuando fui agresivo, cuando fui intolerante, cuando tenía la ira, cuando tenía el miedo. Yo por miedo me defendí de muchas cosas. Parecía que tenía ira, que era bravo, que era picudo, pero realmente tenía miedo. Esta literatura nos invita a hacer esa lista de las personas con las que estábamos resentidos, porque dice que ahí está la clave de nuestro futuro. Ahí vamos a ver muchas cosas que nos pasaron dizque con las personas que nos dañaron, porque vamos a ver si tenemos miedo al rechazo, si tenemos miedo al abandono, si tenemos miedos inconscientes,
Yo salí a la calle y pensaba que algo me iba a pasar, que me iban a golpear, que emociones, delirios de persecución. Incluso han dicho que hay delirios auditivos donde escuchas cosas que pasan y realmente no están pasando. Después agarré a mi mamá y la estuve sacando en la tribuna, compartiendo en el grupo y por qué mi mamá lo permitió y por qué esto y por qué me dejaron solo. Me dijo, esto yo lo considero un compartimiento, porque lo único que tenemos que hacer las personas que practicamos el programa, en el primer paso viene, es abrir nuestro fondo emocional para que los nuevos lo puedan ver de cerca. Y a veces me confundo, ¿estoy haciendo tribunas o estoy haciendo un compartimiento? Estoy haciendo un compartimiento aunque parezca tribuna. Solo que como le vuelves a sacar el hilo, te vuelves a conectar un poco. Pero yo de lo que me sentía molesto y enojado fue una vez que llegó la federal. Estábamos acostumbrados a que en unas casas de las que vivíamos llegaba la federal y esculcaba a nuestra casa pues buscando a mi papá o buscando droga, armas o lo que siempre buscan. Gracias a Dios mi papá pudo librarse de eso desde entonces, ¿no? Desde que salió. Y en una de esas que salió, vimos que cerca de mi casa estaba la federal, dándole el paso a las personas para que no se acumulara el tráfico en esa zona, pero estaban dando el paso donde era nuestra casa y nosotros pasamos por un lado de ellos y sin saber pues nuestro carro iba cargadito. No había nada en la casa, pero iba en nuestro carro. Y, y pasamos por una iglesia. Y como yo era el más grande, siempre era el más grande, si se perdían los niños de mis hermanas o de la familia, iban puras mujeres como con 6 7 8 chiquillos al grito de independencia, hablando de enchiladas verdes. Y pues como todos los niños eran de mano, a veces se perdían, pero yo también estaba niño. Y como yo era el más grande, Julio, velos a buscar por allá y por acá porque ya se perdieron. Oye, pues yo tampoco los quería buscar, yo tenía miedo, era una multitud de gente. Pues así siempre me pasaba, era el privilegio de ser el más grande y a veces también era el derecho de ser el más grande, pero también era la responsabilidad de ser el más grande y todo por la familia. Entonces, pasamos por una iglesia, un lugar seguro, y pues ya me dan instrucciones, ¿sabes qué? Bájate en la iglesia, métete con este carrito y ahí espérate. Si cierran la iglesia, te sales y te subes al hospital general. Y yo pues era un buen hijo, no juzgaba, no tenía el derecho, no maliciaba, no tenía juicio ni criterio ni nada más que cumplir. Y era pues entre comillas inteligente. Y me bajo y pues mi familia iba a ir a ver qué estaba pasando en mi casa. Y gracias a Dios no estaba pasando nada. No se tardaron tanto, pero sí había tráfico, había que pasar por todo ese tráfico, llegar a mi casa, esperar y luego revisar y no era nada, eran moros con trinchete que siempre nos pasaban. Gracias a Dios que yo me logré zafar de esa vida, pero cuando yo quise hacer esa vida, que después les cuento,
pues también tenía miedo de cualquier patrulla que pasaba, de cualquier vehículo militar, de cualquier situación. Miedos imaginarios, porque pues nomás le andaba haciendo ahí al tontito, o sea, ni siquiera cosa seria o con sentido, pero ya andaba haciendo mis pininos, como decía mi papá. Gracias a Dios que fui llamado por Dios y me retiró de esos caminos. El chiste es que fueron y dieron la vuelta y yo siento que se tardaron como 1 hora en lo que revisaron, en lo que estuvieron y llegaron me encontraron en el hospital y pues yo ya estaba todo asustado. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué voy a hacer? El carrito, incertidumbre, miedo, preocupación, desesperación. Creo ya hasta me estaba dando frío. Pues ya llegaron, no pasó nada, es como si no pasó nada. No es que me digan eso, pero no preguntes, o sea, escucha las pláticas y cállate. Y esas eran las formas de operar en mi casa y el asunto era, ¿por qué mi mamá permitió eso? ¿Por qué? Y me empezaba a enojar con ella y agarraba vuelo aquí en la tribuna, agarraba vuelo aquí. Bueno, hay muchas formas en las que podemos explicar nuestros resentimientos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? No podemos hacer nada, pero pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior. El programa ya me dijo, ok, los resentimientos es parte de, pero no es tu cuarto paso, pero con la veracidad que logras ver lo que te hicieron a ti, vamos a ver qué tal tienes esa veracidad para ver lo que tú le hiciste a otros. ¿Causaste celos inmerecidamente? ¿Te quedaste con algo que no es tuyo? ¿Lastimaste a otros? No voy a poder hacer nada. Cuando yo le platiqué a mi padrino lo de la persona que le había hecho daño a mi papá, es que el compartimiento pasado les había dicho que había un achichincle de un narco que en la cárcel me decía que le iba a quitar la tienda a mi papá. O sea, no él, el narco para el que él trabajaba, del que era su guardaespaldas, y me enseñaban sus cuchillos, ellos tenían armamento, armas de fuego, cuchillos hechos en la cárcel. Gracias, gracias. Cuchillos hechos afuera, me enseñaban sus navajas, sus formas de... Eran una banda y me decían, le vamos a quitar la tienda a su papá y todos acariciaban sus armas. Y yo tenía la convicción y el deseo de que cuando yo viera a ese reo que siempre me decía que le iban a quitar la tienda a mi papá y que le quemaron su celda, que le quemaron todas sus pertenencias pensando que él estuviera adentro, le pusieron candado a la celda y esa misma vez se lo tuvieron que llevar a una área donde no están todos los internos, sino que están internos pero que son como policías, les llaman separados, que no pueden estar con la población. Se lo llevaron para allá, fue una gran noticia de que mi papá estuviera vivo, pero nosotros nos tuvimos que ir de la casa, tuvimos que huir de nuestra propia casa pensando que nos la pueden hacer coladera. Y yo le platiqué a mi padrino, ¿sabes qué? Yo cuando él saliera yo quería matarlo. No sabía yo nada más que... Pero cuando él salió y lo vi cerca de mi casa, él sin saber, yo creo, a mí me dio miedo y yo me acobardé. Ni pude matarlo y me quedé frustrado y cosas así, ni tenía la capacidad ni el carácter de matar a nadie, gracias a Dios. Y aquí lo importante es que tenemos que hablar cuando alguien se nos acerca y empieza a hablar de sus resentimientos, empieza muy dolido, le damos vueltas a lo que queremos decir, después lo logramos sacar si la persona con la que platicamos nos da chance, al grado de que hasta nos terminamos como sonriendo y suspirando y sacando al dragón que traíamos dentro y después de haber
como expresado un resentimiento, sentimos como una alegría de haberlo hecho, pues de haber encontrado a alguien que nos comprendiera, que nos pusiera atención y nos dejara terminar. Y lo que me sorprendió de mi padrino, les robo un minuto más, fue que me pidió que hiciéramos algo como está en el libro azul, que hasta ahora yo lo leo y lo comparto como mi padrino me atendió o me trató en aquel tiempo, y me dijo: hay que comprender por qué esta persona era así, qué vida ha de haber tenido él de chiquito, cómo lo han de haber tratado sus papás y si tuvo papás. Dentro de muchas cosas me enseñó a hacer una retrospección y la meditación de que él era una persona enferma, que no era que yo hubiera sido Julio, mi papá o mi papá, él era un enfermo. Y mi nombre es Julio y soy un miembro más de NA en proceso de recuperación. ¡Ánimo!